Buenos días para todos. Hoy tenemos un webinar llamado Aspectos Prácticos de la Nueva Información Exógena Cambiaria para la DIAN. Tenemos como aliado estratégico a Edgar Ruiz, consultor en regímenes cambiarios internacionales, abogado especializado en gerencia de negocios internacionales, con una amplia experiencia en el tema de régimen cambiario internacional, con más de 35 años en el sector financiero, en áreas internacionales como gerente de negocios internacionales y como consultor en cambios internacionales del sector. También es docente en regímenes de cambios internacionales y mecanismos de pago internacionales. Es nuestro aliado estratégico con la firma Ruiz y Álvarez Asociados. Entonces los dejo con Edgar para que podamos comenzar este webinar. Buenos días para todos. Espero que me estén escuchando perfectamente. A nombre pues, de Triada de Abogados y Auditores y de Ruiz y Álvarez Asociados, les damos la bienvenida a nuestra webinar, que como lo hemos definido en el título, habla de aspectos prácticos. Y cuando uno habla de aspectos prácticos, significa que no nos vamos a detener durante la presentación en estos temas tan técnicos que siempre dan estas resoluciones. No vamos a hablar ni de encabezados, no vamos a hablar de títulos, no vamos a hablar de caracteres, no vamos a hablar de prevalidadores, no. Vamos a hablar de la importancia de que a través de la información cambiaria que yo le envíe a la DIAN, me van a empezar a validar de una manera correcta mis operaciones de cambio. Entonces yo creo que en esta webinar el objetivo principal va a ser que conozcamos cuál es la intención del ente regulador, en este caso la DIAN, con este tipo de información exógena. Y yo voy a comenzar diciendo que básicamente esta resolución tiene como finalidad tener mayor control de todas las operaciones de cambio. Ya lo venían haciendo a través de diferentes normativas, y lo que hicieron ahora con esta nueva resolución 00161 fue reunir una serie de normas que se encontraban un poco dispersas, relacionadas con la información exógena cambiaria, y no solamente reunirlas en una gran resolución, sino también modificar de una manera integral todas las características técnicas de la información exógena cambiaria. ¿Esto en qué se va a traducir? En mayores controles, en mayores requerimientos, en mayores autos de formulación de cargos, esperamos que no. Y yo creo que la intención acá, hoy, tanto de Triada como de Ruiz y Álvarez, es entregarles a ustedes algunas herramientas prácticas que les permitan a ustedes minimizar este tipo de requerimientos. La presentación va a estar dividida en dos grandes capítulos. El primero va a ser un tema de repaso, y aquí van a tener ustedes que tenerme un poco de paciencia. Vamos a revisar unas generalidades de régimen cambiario muy técnicas, muy específicas, que nos van a permitir en la segunda parte de nuestra presentación ver cuál era el significado de esa primera parte, porque esto es lo que está buscando básicamente la DIAN con esta información o con esta resolución, es tener el control de cada una de las operaciones que efectuamos, ya sea a través de los intermediarios del mercado cambiario, ya sea a través del mecanismo de compensación, y poder hacer su seguimiento, su verificación y su control. ¿Qué vamos también a tener en esta presentación? Vamos a revisar
de manera detallada cada uno de los nuevos formatos, pero como les digo, no desde el punto de vista técnico. La parte técnica se la vamos a dejar a los internos del mercado cambiario, esa parte técnica se la dejamos a las diferentes plataformas donde manejamos nuestras cuentas de compensación. Nos vamos a dedicar a la información que debemos nosotros colocar de manera puntual en cada una de las declaraciones que finalmente se van a transformar en formatos y que tienen como finalidad la información exógena cambiaria. Bueno, aquí vamos a comenzar entonces con la presentación. No sé si estén viendo la segunda página ustedes, por favor me cuentan. No, Edgar, no ha pasado. ¿No ha pasado? Disculpen un segundo, por favor, un segundo. Listo. Ahora, entonces vamos a incorporarlos. Hablar brevemente de que la información exógena cambiaria está lógicamente basada en resoluciones. Como les decía, la DIAN ha emitido diferentes resoluciones que en un momento determinado nos permiten llegar finalmente a esta resolución, a la 00161. Y vean cómo desde el año 99 hasta el 2021, ya llevamos 22 años, donde la DIAN ha empezado a tener un especial control sobre la información exógena cambiaria. Y cada una de estas resoluciones que aparecen aquí definidas, lo que nos permite ver es que ellos cada vez van depurando de una manera más exacta la información que requieren para su control cambiario. Entonces aquí quería mostrarles rápidamente las diferentes resoluciones y hacer aquí una observación. La resolución 161 solamente, como les digo, definió una serie de características técnicas de la información exógena cambiaria. Pero lo que nosotros debemos informarle a los entes de control está previsto en la resolución 69. Esta resolución 69 del 2019 va muy de la mano con la resolución 161. ¿Por qué? Porque la resolución 69 es la que define de una manera puntual y taxativa los tipos de operaciones que se le deben informar a la DIAN. Entonces, ellos, de manera muy detallada, nos van a decir en esta resolución 69 qué información cambiaria es la que se requiere y la que ellos necesitan saber para su control cambiario. Entonces, importante saber que con esta resolución 161 no se modificó la información exógena cambiaria. Lo que simplemente se hizo fue cambiar las características técnicas de la resolución 69 y darle forma al control cambiario. En esta resolución 69, que es del año 2019, como lo dice el slide, se definieron los códigos o numerales cambiarios que están sujetos a la obligación de presentarse en la información exógena cambiaria. Entonces, la 69 me dice qué tipos de operaciones y qué numerales debo informarle a la DIAN. Y la resolución 161 me especifica las características
técnicas en que debo enviarle esta información. Entonces son dos normas que van muy de la mano, pero como les digo, la primera aclaración es que no hay que enviar en este momento más información respecto a numerales cambiarios, sino que simplemente la DIAN está ordenando su casa basado en la resolución 69, que es la que trae específicamente los numerales cambiarios, para ver cómo comienza después a desorganizar la nuestra. Yo le digo así, ellos organizan su casa y nos van a desorganizar la nuestra. Pero precisamente ese tipo de webinars o de seminarios tiene cualquier requerimiento que recibamos de un ente de control. Repasar brevemente las operaciones del mercado cambiario. Recordar que la norma cambiaria tiene unas operaciones que se llaman de obligatoria canalización, otras que se llaman de voluntaria canalización. Entonces, y es importante definirlo porque aquí va a aparecer gran parte de ese control cambiario. Recordemos que las operaciones del mercado cambiario de obligatoria canalización son las import y exportaciones de bienes, todas las operaciones de endeudamiento externo, incluyendo el tema de los intereses que aparece casi siempre previsto en estos tipos de contrato de mutuo, las inversiones de capital del exterior en el país o las inversiones de capital colombiano en el exterior. Esto tiene que ver con el régimen de inversiones internacionales, las inversiones financieras en títulos efectuadas en el exterior, los avales y garantías, esas operaciones que dependen de una obligación principal y donde un deudor, que a veces es un garante especial, se compromete a pagar una obligación, y las operaciones de derivados, que ustedes saben que básicamente tienen que ver con la entrega a futuro de una especie determinada y que me ayuda a tener coberturas respecto al tema de la tasa de cambio. Pero de estas operaciones que acabamos de enunciar, que son las operaciones de obligatoria canalización, que yo solamente puedo tramitar a través de un IMC o a través del mecanismo de compensación, la DIAN no tiene el control de todas. La DIAN solamente tiene el control de las importaciones y exportaciones de bienes, los endeudamientos externos, las inversiones financieras, el tema de avales y garantías que se desprende de la deuda externa y las operaciones de derivados. Suena muy curioso decir que no tiene el control, y yo digo no tiene el control todavía, pero están buscando tener el control total de las operaciones de cambio. Solamente se escapa del control de la DIAN en términos de competencia y de control cambiario el tema de inversiones internacionales en las dos vías, inversión de capital del exterior en Colombia, inversión colombiana directa en el exterior. Esto es de competencia de las supersociedades, quien también tiene un régimen sancionatorio aplicable al incumplimiento de esas operaciones. En resumidas cuentas, la DIAN tiene casi el 85% de control sobre todas las operaciones de cambio que se manejan a través del mercado cambiario. Y aparecen también otras operaciones llamadas del mercado no regulado o mercado no cambiario. En términos comunes, el llamado mercado libre. Y este mercado libre, que ya es de voluntaria canalización, yo como residente en Colombia decido si lo tramito a través de un intermercado cambiario, si tramito mi operación a través de una cuenta de compensación, o aparece una tercera opción muy interesante, que es canalizar estas operaciones a través de una cuenta del mercado libre en el exterior. O sea, están relacionadas con cualquier operación diferente a las que acabo de denunciar. Entonces, cualquier operación
diferente a IMPO, exportaciones de bienes, inversiones, deuda, derivados, es una operación del mercado libre o no regulado. Y para que nos identifiquemos fácilmente con qué operaciones son las que en ese formulario número 5, en el extinto formulario número 5 del Banco Repúblicas, que se llamaba Servicios, Transferencia y otros conceptos, aparecen ahí reflejadas. Entonces, todo el tema de servicios, todo el tema de honorarios, suscripciones, comisiones no financieras, comisiones financieras, regalías, suscripciones, viáticos, inscripciones al exterior, seguros, reaseguros, fletes. Todo eso es el llamado mercado no cambiario o mercado. Como les digo, no tengo la obligación de canalizarlo a través de un IMC o a través de una cuenta de compensación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tomo cualquiera de estas operaciones del mercado no cambiario y lo canalizo a través de un intermediario del mercado cambiario, un banco local, o a través de las cuentas de compensación? Pues que automáticamente esa operación, que era de voluntaria canalización, se convierte en una operación canalizada a través del mercado cambiario. ¿Y qué van a aparecer? Controles. Controles sobre esas operaciones. Entonces tenemos que ser muy celosos en la forma en que manejamos estas operaciones del mercado libre, porque a veces nos centramos en darle prioridad a la operación del mercado obligatorio de canalización. Entonces soy muy juicioso en la documentación de las importaciones, de las exportaciones, de la deuda, el tema de los forwards, operaciones derivados, con su documentación, con los contratos marco, con los documentos soporte. Y un poquitico, digamos, me olvido de las operaciones del mercado libre que canalicé a través de mi cuenta de compensación o que canalicé a través de un IMC. Y al momento de canalizarlas, ya lógicamente aparecen las alertas y los controles sobre ese tipo de operaciones. Entonces, ese pequeño descuido que yo a veces tengo de manera involuntaria, porque soy muy informal para el manejo de la operación, el ente de control lo sabe. Y comienza a preguntarme ya no tanto por las operaciones del mercado de obligatoria canalización, sino se va por las operaciones del mercado de no cambiario o libre. Déjeme ver esto, déjeme el soporte para los servicios técnicos, déjeme ver el soporte para estas comisiones que te pago al exterior, déjeme ver el soporte para estos seguros y reaseguros, déjeme ver el soporte para estos servicios técnicos prestados desde el exterior, déjeme ver el soporte para las operaciones efectuadas con otros residentes a través de la cuenta de compensación. Y ahí es donde más estamos fallando y es donde más debemos extremar nuestros controles. No solamente cambiarios, sino documentales y también contables, fiscales y demás. Entonces, esta es, como les digo, una pequeña operación ese mercado de servicios que son de voluntaria canalización. Pero uno dice, pero siendo de voluntaria canalización, ¿por qué se van siempre a ese mercado cambiario? Pues básicamente por la seguridad en el pago que da, por ejemplo, hacerlo a través de un IMC, por la seguridad en el pago que da recibir una operación a través de una cuenta de compensación. Básicamente está relacionado con la seguridad de la transacción. Pero recordemos que cualquier operación que yo haga a través del IMC o a través de la cuenta de compensación, independientemente de su naturaleza, va a tener control. Ya habíamos hablado, básicamente el mercado cambiario está compuesto por dos, yo les digo, actores principales, que son, uno, los intermediarios del mercado cambiario en Colombia. Estamos hablando de los bancos, estamos hablando de algunos comisionistas de
de bolsa, estamos hablando de las entidades, algunas entidades públicas de redescuento. Recordemos que si yo quiero saber o conocer cuáles son los 34 intermediarios del mercado cambiario que están en este momento operando para el mercado de divisas, me voy al Banco República y le consulto en la página de esa entidad cuáles son las entidades que aparecen ahí. Y el otro actor del mercado cambiario son los titulares de cuentas de compensación. Entonces, las operaciones, volvemos a hablar de que las operaciones de obligatoria canalización, esas que definimos muy puntualmente, solamente se pueden tramitar a través de los intermediarios del mercado cambiario o los titulares de cuentas de compensación, donde ya sabemos que un titular de cuentas de compensación solamente puede canalizar operaciones propias del titular de la cuenta. ¿Por qué incluimos en esta presentación el tema de las declaraciones de cambio? La declaración de cambio, ustedes saben que ese documento que ha tenido cambios en su nombre, pero que definitivamente hoy la norma llama información de datos mínimos de la operación de cambio, es importante y vamos a hacer especial énfasis en esta presentación, en esta declaración de cambio o en esta información de datos mínimos, porque de este documento, de la elaboración de este documento, es que se desprenden todos los controles cambiarios de aquí en adelante. Y eso es lo que pretendemos, ser muy didácticos en el tema de la elaboración de las declaraciones de cambio. Pero no se preocupen, que no vamos a comenzar a hablar de casilla por casilla, ni de formato por formato, no, en eso ustedes ya son expertos. Y si requieren algún apoyo adicional, a través ahí de Triada o a través nuestra, les podemos aclarar lo que se coloca en una u otra declaración. No. Aquí vamos a ver cómo la declaración de cambio, que siempre ha sido la fuente de información para los entes de control, ahora toma mayor importancia en esta resolución 161. Recordemos que se llama declaración de cambio, pues ¿por qué? Porque a través de esa declaración de cambio yo informo o suministro información a los entes de control en todas las operaciones de cambio. Entonces, declaración de cambio, declaro mi operación de cambio. ¿Qué es mi operación de cambio? Fácilmente lo sabemos. Esa operación de peso, divisa para un egreso o de divisa, peso para un ingreso. Entonces, por eso se llama declaración de cambio. Importante. Cuando yo hago una declaración de cambio ante un IMC, ya saben que yo lleno el formato y el banco se encarga de recibirme esa declaración de cambio. Y aquí vamos a comenzar a ver lo importante de esa declaración. Cuando veamos la parte de la exógena, vamos a analizar la importancia de una operación, de marcar una operación como inicial, de marcar una operación como devolución, de marcar una operación como cambio de formulario o de marcar una operación como modificación. Esas 4 casillitas que aparecen allá en los formularios, que a veces como que decimos esto para qué es, ahora son de vital importancia. Y vamos a ver por qué. En cuanto a las declaraciones de cambio de cuenta de compensación, las normas hablan de que, ustedes saben, los usuarios de cuentas de compensación, yo transmito una información mensual al Banco de la República a través de un formulario, el formulario número 10, y ese formulario número 10 que yo transmito a través para mi cuenta de compensación, lo hago de manera consolidada. ¿Qué significa que sea consolidada? Que yo le envío un resumen de lo que hice a través de mi cuenta de compensación al Banco de la República. No lo mando detallado,
¿Por qué? Porque para el Banco República él solamente quiere saber para su estadística cambiaria y para su balanza de pagos qué estaban haciendo las empresas en Colombia o las personas naturales respecto a importaciones, exportaciones, deuda, inversiones, pagos entre residentes, servicios, transferencias y otros conceptos, y con eso arman su balanza cambiaria, su balanza de pagos y definen sus políticas ya macroeconómicas en términos de tasa de cambio representativa y demás. Entonces, al Banco República no le interesa nada más. Por eso el Banco República dice, a mí, señor usuario de cuenta de compensación, solamente envíeme un formulario 10 con la información consolidada. Pero, para la DIAN, sí necesita ellos saber, y ellos sí quieren conocer de manera desconsolidada, una a una de las operaciones de ingreso y egreso de divisas que se efectúen a través de la cuenta. Y esa información, una a una de las operaciones de manera individual, tienen requisitos, tienen condiciones, y eso lo señala esta resolución 4083 del 99 y lo complementa la resolución 0069 de la DIAN, de la que ya hablamos. Entonces, esa información desconsolidada es la que ahora hay que traducir en estas nuevas características técnicas de la 161 a la DIAN, la información desconsolidada. Y también esa información que yo tengo que enviarle a los entes de control, el Banco República y la misma DIAN dicen, es que esto no es un tema mío. Yo necesito que toda la información que usted me envíe a mí en esta información exógena cambiaria esté soportada documentalmente. Entonces, como lo dice, y la DIAN dice, vea, esto no es un tema mío, es un tema del Banco República. El Banco República, en su artículo 90 de la resolución 1 del 2018, me dice que ustedes, señores residentes en Colombia, que hagan operaciones de cambio, tienen la obligación, no es si quieren, no es si pueden, tienen la obligación de conservar documentalmente todo lo que tenga que ver con la operación de cambio. Y aquí uno dice, bueno, pero ¿qué documentos son los que yo debo tener? Exageremos. Aquí tenemos que exagerar. Si tenemos una importación de un bien y hice una importación que pagué anticipadamente, entonces conservo la factura pro forma, conservo el mensaje SWIFT de pago. Luego, cuando haga mi respectiva nacionalización, conservo la declaración de importación, conservo la factura comercial, el documento de transporte. Si producto del bien que estoy importando, hay unos certificados de análisis, certificados de origen, todo lo conservo en ese expediente que armo única y exclusivamente para esa importación de principio a fin, y los ordeno de manera cronológica, ¿sí? De modo que desde cuando hice el pago, hasta cuando nacionalicé, cuando legalicé y cuando hice mis informes, si lo hice a través de una cuenta de compensación, al ente de control. Si lo hice a través de un IMC, pues conservo la misma trazabilidad, la misma cronología y la misma documentación. Por favor, seamos organizados con esto. Los entes de control saben que somos un poquitico desordenaditos, no mucho, pero sí saben. Y ellos, lo que dice acá, recuerden que yo tengo que conservar sus documentos, dice, por un periodo igual de la prescripción de la acción sancionatoria, por infracción al régimen cambiario. Entonces, aquí les voy a recordar a ustedes que los entes de control tienen 5 años contados a partir del momento de la operación para hacer requerimientos de información, autos comisorios o expedir actos de formulación de cargos.
Entonces son 5 años, como digo, 5 años conviviendo con el enemigo, pero tenemos que ser muy, muy juiciosos. ¿Cómo conservo los documentos? No tienen que ser documentos físicos, pueden ser documentos electrónicos, documentos virtuales. Hoy en día hay muchas formas de archivar y de mantener el expediente de estas operaciones. Lo único es que, como lo dice la segunda parte de este slide, yo tenga la posibilidad que cuando me lo soliciten, si me lo hacen, si el requerimiento llega vía escrita y me dan un plazo, tenga la posibilidad de entregarlos, o si me hacen, lo peor que me puede pasar es que haya una visita administrativa. Recuerden que ellos tienen la posibilidad de, hoy 9 de la mañana, me golpean la puerta, se identifican y dicen que vienen a verificar operaciones cambiarias del año 2018, del segundo semestre. Yo tengo como que abrirles la puerta. Y en ese momento tengo que exhibir esos documentos dentro de esa actuación administrativa si me los piden. Entonces, es tenerlos disponibles para cuando recibamos el requerimiento o la visita del ente de control. Entonces, esta es una... ¿Y por qué traemos esto acá? Porque esto es algo práctico. Estamos hablando de una visión práctica del régimen sancionatorio y a veces empezamos a pensar en el archivo, en el XML, en los encabezados, en los títulos, en los valores. No es eso. La exógena cambiaria se fundamenta en esto que estamos viendo. Entonces, de ahí que seamos muy juiciosos con el tema de los documentos que soportan cada operación de cambio de manera, como les digo, cronológica y muy organizada para poder responder ante ese requerimiento. Y aquí entramos a ver ya, como que nos estamos ambientando y dicen, ¿para dónde va todo esto? Ah, pues vamos para la exógena cambiaria. Entonces, ¿qué información contiene esta información que enviamos a la DIAN? ¿Qué datos tiene? Entonces, volvemos a hablar de esa resolución 69. Yo creo que la he nombrado ya como 3 o 4 veces. No nos olvidemos de la resolución 69. Octubre 28 del 2019 fue cuando la DIAN definió los numerales que son objeto de reporte. No es que con la 161, con la nueva, se han cambiado los numerales a reportar, no, se cambió la forma de reportar. Pero la norma base de la información exógena cambiaria es esa famosa resolución 00169, que de manera puntual les digo, mire, aquí están los numerales cambiarios que se tienen que reportar en esa información exógena. Todo lo relacionado con impo y exportaciones de bienes, ya lo sabía, operación de obligatoria canalización. Endeudamiento externo, en las dos vías, activa y pasiva, créditos recibidos, créditos otorgados, los rendimientos de las mismas, aquí va. Vean esto, el tercer ítem. La inversión financiera en activos financieros en el exterior. Y ustedes van a decir, no, oiga, Edgar, usted está equivocado. Usted había dicho anteriormente que todos los temas de inversiones eran de competencia de las supersociedades. Entonces, ¿por qué aquí la DIAN me va a pedir a mí información sobre inversión financiera? Pues yo les decía que poco a poco la DIAN ha ido dialogando, buen término, ¿sí? Dialogando con otros entes de control. Y les ha dicho, ustedes no tienen de pronto ni la capacidad, ni el expertise, ni el conocimiento. Entréguenme esa operación. Déjenme la que yo la controlo. Si quieren le informo, si quieren le cuento, pero venga, yo se la controlo. La superintendencia de sociedades ha sido un poco reacia a entregar esa competencia, pero le ha ido cediendo el brazo y le ha ido, está bien, entonces ya le entregó a la DIAN el control de las inversiones financieras en activos financieros en el exterior. Sí. Ya le entregó a la DIAN el control de la inversión financiera en activos fijos radicados en el exterior. Activos financieros, un título o un CDT en moneda extranjera.
activos fijos, la compra de un inmueble por parte de un colombiano en el exterior. Las inversiones financieras especiales, aquellas que se hacen en cierto tipo de patrimonios específicamente ubicados en el exterior, en cierto tipo de portafolios especiales. La inversión financiera que hago cuando compro obligaciones en el exterior, una figura bien interesante, donde un colombiano puede comprar una obligación de un no residente. Y todo el tema de servicios, transferencias y otros conceptos. Entonces, y aquí entra todo el mercado libre regulado. Primero, los numerales, conclusión, los numerales de reporte siguen siendo los mismos de esta resolución. No se modificaron. No se modificaron. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que ahora hay unas nuevas especificaciones técnicas para el envío de esa información. Y hablábamos de las declaraciones de cambio, ¿lo recuerdan? Yo les dije, no vamos a hablar de declaraciones de cambio, pero vamos a ver cómo cada declaración de cambio que yo esté elaborando es sinónimo de información a la DIAN y es sinónimo de un formato específico en la DIAN. Aquí están. Y aquí vamos a comenzar a hablar de temas tan importantes como, por ejemplo, la información de datos mínimos de la declaración de cambio por importaciones de bienes. Para hablarlo en español, declaración de cambio número 1, que es la que nos gusta, con la que nos sentimos más cómodos e identificados. Todo lo que yo coloque en esa declaración de cambio número 1 se va a trasladar a la DIAN en el formato 1059. ¿Qué control va a tener la DIAN de este formato 1059? Solamente los valores FOB de cada una de las operaciones que yo transmite a través de este tipo de operación. O sea, solo hasta el valor FOB. El valor FOB es importante y ahora vamos a contarles, y les voy a contar cómo en la exógena hicieron algunas precisiones sobre cómo debemos diligenciar este formato número 1. Entonces, importaciones de bienes es sinónimo de formato 1059. Como les digo, todo esto repaso, ustedes ya lo conocen muy bien. Exportaciones de bienes, formato 1060. Endeudamiento externo, formato 1061. Me he encontrado, desafortunadamente, para algunos clientes que decían que no sabían que tenían que transmitirle a la DIAN toda la información de endeudamiento externo, porque pensaban que eso era de competencia de las supersociedades. Y yo les decía, sí, efectivamente, es competencia de las supersociedades, no solamente las inversiones, sino todos los endeudamientos externos diferentes a comercio exterior. Entonces, si yo hago un endeudamiento externo por un pago por un giro directo financiado anticipado, va para la DIAN, aunque es deuda externa. Si yo tomo una prefinanciación de exportaciones, va para la DIAN. Pero si tomo un capital de trabajo, esa información sí va para super sociedades. Pero tenemos que tener la certeza de qué operaciones estamos efectuando a través de, en el caso de las cuentas de compensación como deuda externa, para transmitir el formato 1061. Todo lo que tiene que ver con ese mercado no regulado, como les contaba, si yo lo canalizo a través de la cuenta de compensación o lo canalizo a través de un IMC, pues automáticamente ellos van a tener que generar un formato 1062. ¿De qué? De información exógena cambiaria. Aparece un formato nuevo que se llama formato de excepciones a la canalización. Y este formato
de excepciones a la canalización, el formato 2728, tiene que ver con una serie de operaciones que en un momento determinado estoy yo dejando de canalizar, como la palabra lo dice, a través del mercado cambiario. Primero, siempre que hablemos de este formato 2728, yo tengo que automáticamente remitirme a la deuda externa. Entonces, el 2728 va de la mano con los endeudamientos externos. ¿Endeudamientos externos de qué tipo? Los dos. Endeudamiento externo activo, cuando un residente es el acreedor y le presta a un no residente, o el endeudamiento externo pasivo, cuando es el residente quien recibe el crédito de un intermediario del mercado cambiario, de una entidad financiera del exterior, de una persona natural en el exterior o de una persona jurídica en el exterior. Entonces, formato 2728, automáticamente nos cogemos de la mano la deuda externa. ¿Y por qué se creó este formato? Ustedes saben que toda la deuda externa se registra previamente a su desembolso ante un IMC y este envía la información al Banco República. Entonces, el Banco República tiene todos los reportes de toda la deuda externa. La DIAN le estaba pidiendo desde hace mucho tiempo al Banco República que le enviara todos los formularios 6 y todos los formularios 7 de registro de estas obligaciones. Y el Banco República se los entregaba. Y se los viene entregando, pero no sabían para qué. Y era para esto, para decir, la DIAN se puso a pensar y dijo, vean, si yo registro una deuda externa por, vamos a poner ejemplo, $1 millón con una entidad financiera al exterior, en teoría, esa entidad financiera al exterior, después del registro, le desembolsa al cliente $1 millón. Operación de obligatoria canalización. Entonces, ese $1 millón puede tomar dos rutas, dos caminos. Uno, se monetiza a través de un IMC o, de una manera inteligente, lo canalizo a través de una cuenta de compensación. Perfecto. Cuando el usuario de cuenta de compensación o el cliente a través del IMC, monetización o ingreso, me reportan a mí el formulario tras de desembolso, yo ya sé que ese crédito registrado fue desembolsado. Muy bien. Pero se pone a analizar la DIAN el motivo por el cual existe en la circular reglamentaria de SIP 83 un título pequeñito que se llama Información de datos mínimos de excepciones a la canalización. ¿Eso qué significa? Entonces, comienzan las reuniones con el Banco República y el Banco República le cuenta que hay unas excepciones a la canalización de divisas. ¿Producto de qué? De una serie de diferencias que se pueden presentar entre el momento del registro y el momento del desembolso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volviendo a nuestro caso del $1 millón que yo consigo en el exterior, el banco me aprueba el crédito, el banco me dice, listo, le voy a desembolsar su $1 millón, pero voy a hacer unas deducciones al momento del desembolso. ¿Por qué? Porque yo aquí tuve, por ejemplo, hice unos análisis de crédito. Entonces le voy a cobrar ese análisis de crédito. En mi país de origen, donde está el acreedor, hay un impuesto que tengo que deducirlo del 1%, del 0.5%, entonces tengo que deducirlo del valor a girar. Voy a cobrarle por anticipado los primeros 6 meses los intereses del crédito. Entonces, a pesar de que estamos firmando un contrato de mutuo por $1 millón, yo solamente le voy a desembolsar
$980.000. Los 20.000 corresponden a estas deducciones. ¿Yo qué hago? Pues no tengo nada que hacer. Y digo, pues sí, si no puedo hacer otra cosa, listo. Entonces me mandan $980.000. Entonces yo estoy registrando $1.000.000, pero solamente me están desembolsando 980.000. Hay una diferencia de $20.000. ¿Por qué concepto? Estas deducciones se cobra el acreedor al momento del desembolso. Entonces, el Banco República dice, como tengo que llevar un control de la balanza cambiaria y como usted tiene que pagar $1.000.000, no 980.000, cuénteme el motivo por el cual se generaron esas diferencias. Entonces, envíeme un formatico que se llama excepciones a la canalización. Anteriormente se llamaba el formulario 3A. Entonces, con ese formatico yo le decía, mire, en este crédito, $20.000 son por este concepto, y le marcaba unos códigos. Entonces le decía, mire, eso es código 4, que son deducciones. Ah, bueno, entonces el Banco de República decía 980.000 que llegaron, y 20.000 con este formato, está el millón completo, ya usted puede pagar el millón cuando tenga que cancelar. Hasta ahí, la historia era sencilla. Así como había también incluso, por ejemplo, bueno, un tema que se presenta mucho y las comisiones por transferencia. Présteme el millón, no me cobre nada, está bien, no le cobro ni los intereses por anticipado, pero por esas cosas del destino, que solamente conocen los bancos que intervienen en este proceso, el acreedor me envía a mí el $1.000.000, pero nunca me llega completo. En vez del millón me llegan 999.980. Una comisión de transferencia, $20 de diferencia. Pues esa pequeña comisión, pues yo tengo que informarla entre el formato de excepciones, para que esa comisión más lo que me desembolsaron sume el valor del crédito. Entonces, la DIAN en sus análisis dice, vea, increíble, aquí puede estar pasando algo que estaba fuera de mi control. Entonces, empiezan a buscar el motivo por el cual se producen esas excepciones. Bueno, hay otras tantas. Por ejemplo, recuerden que yo puedo conseguir un crédito en el exterior, capital de trabajo, y con eso puedo pagar importaciones de bienes. Entonces le digo a la entidad financiera del exterior, no me desembolse el crédito aquí a Colombia, sino páguelo directamente a mi proveedor de mercancía en el exterior. Entonces, ese desembolso de ese crédito va a soportar unas importaciones. Pero ¿qué pasaba? Que ahí no había, se perdía la ruta porque no había control cambiario sobre el pago de esas importaciones. Yo pagaba la importación al exterior con el producto del crédito. Hacía mi proceso de nacionalización, pero nunca hacía reembolso de una importación. ¿Por qué? Porque lo que iba a pagar era una deuda externa originada o utilizada para el pago de importación. Entonces, como les contaba, el banco, la DIAN, dice, espérenme, ¿qué está pasando aquí? Se nos está quedando sin control esto. Entonces, analizan la situación, se van a ese formato de excepciones, que son y se ponen a analizar las razones por las cuales el desembolso o el pago no generó declaración de cambio. Dicen, aquí tenemos una mina de oro, porque esto no lo habíamos visto. Entonces comencemos a controlarlo, y para controlarlo se crean este formato 27-28. Recuerden, el formato 27-28 va de la mano con la deuda externa, y es el que me va a permitirle justificar al ente de control por qué obtuve un crédito por un monto y me desembolsaron uno diferente. Entonces tengo que entrar a justificar las razones por las cuales se presentaron esas diferencias. Por ejemplo, si hago la operación, por ejemplo, una operación muy corriente, es que yo voy y le pido un giro financiado anticipado al IMC. Y esa operación, y le digo al IMC, présteme $500.000 y págueme
anticipadamente a este proveedor esa mercancía. Recuerden, ahí yo estoy presentando un formulario 6 y también estoy adjuntando un formato de excepciones. Entonces, cuando yo hago esa operación a través del IMC, ¿quién es el responsable de enviar ese formato de excepciones a la DIAN? Pues el IMC. Cuando yo hago la operación a través de la cuenta de compensación, y sucede el caso del que hablábamos ahora, pido prestado 1 millón, me se envuelve solamente 980.000, ahí soy yo el responsable de enviar ese formato 3 al Banco República. Cuando yo sea el responsable del envío de la información al Banco República en el formato de excepciones, soy el responsable de generar el formato 2728. Entonces, espero que haya quedado práctico lo que hablamos al principio. Práctico es esto que estamos hablando. Si yo soy el responsable de justificar la diferencia, porque la operación la cancelación de mi cuenta de compensación, yo genero 2728. Si yo no soy el responsable del envío de la información porque lo estoy tramitando hasta el IMC, pues eso, el responsable es el IMC. Y él se encargará de generar en este formato 2728 el informe a la DIAN. Estos son los formatos, pero también hay otro tipo de informes. Otro tipo de informes por ejemplo, los primeros que vemos ahí, el 1063 y el 1064, son informes que tienen que hacer los intermediarios de mercado cambiario. Ellos cada vez que registran una deuda externa, activa o pasiva, como les contaba, van a tener que enviarle a la DIAN esos registros. ¿Qué significa esto? Control. Más control. Entonces aquí ellos van a comenzar a ver el ente de control, la DIAN va a comenzar a ver la trazabilidad o la relación entre la deuda externa registrada y la deuda externa reembolsada, desembolsada, intereses, diferencias, todo. Lo van a validar todo. El formato 1066, que ya existía, se llamaba aclaraciones para fines estadísticos, ahora le cambiaron el nombre. Ahora se llama modificación de las declaraciones aduaneras y de los documentos pagados a las mercancías. Y aquí este es un formato que casi nadie utiliza, pero yo sí quiero llamar la atención porque esto también es este formato es muy práctico. Es muy práctico. ¿Por qué? Porque este formato lo utilizo yo cuando detecto, ojo a esto, cuando detecto que no he enviado información, cuando he enviado información incompleta. Me faltó incluir en una declaración de cambio un número de una declaración de importación. Se me olvidó incluir en una declaración de cambio el número de un DEX. Se me olvidó incluir en una declaración de cambio la información de un 1510 en el caso de los gastos, o un 2016, el 1510 cuando afecta, cuando están incluidos los gastos dentro del DEX, por ejemplo. Entonces, cuando yo detecto que he enviado información incompleta, comienzan algunos dolores de cabeza. Ay, es que yo tengo que hacer ahora una modificación a la declaración de cambio, tengo que cambiar mi exógena. No, puedo hacer uso de este formato. Ténganlo en el radar, por favor. Formato 1066, que tiene que ver solamente con, lógicamente, con impo o exportaciones de bienes, que es donde me hacen un control cambiario un poco exigente. Yo puedo coger los errores que tenga inicialmente o los datos incompletos y lo puedo corregir con este formato sin que tenga que ponerme a reemplazar los archivos iniciales y volver a generar una información exógena. Y para completar la felicidad de este formato, no hay plazo para la presentación de este formato. Yo lo puedo hacer en cualquier tiempo. Lógicamente, ya todos lo sabemos,
que mi tiempo de saneamiento expira cuando me llega el acto de formulación de cargos, ¿no? Ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero miren esta gran posibilidad, esta gran ventana que nos abre la DIAN para modificar información de documentos aduaneros, tanto de IMPO como de exportaciones de bienes. Por favor, no olviden, este es un formato muy práctico y casi no lo conocemos, casi no lo utilizamos, casi no le damos como el uso adecuado. Este formato me puede evitar a mí muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces, por favor, espero que le escriban allá grande, digan, ojo, vamos a preguntarle a mi banco, voy a preguntarle al INC más sobre este formato 1066, cómo lo utilizo. Me voy a la herramienta que soporta mi reporte de cuenta de compensación y entro a buscar el formato de modificaciones a las declaraciones aduaneras, debe estar ahí. Me pongo a revisarlo, me pongo a preguntar cómo lo diligencio, que es muy sencillo, pero lo comienzo a utilizar como una herramienta. Miren, me puedo evitar dolores de cabeza, y cuando digo dolores de cabeza estoy hablando de sanciones, sí utilizo este formato para muchos fines. El otro formato que tiene que ver con la legalización de las declaraciones aduaneras y los valores a las mercancías y los valores pagados a las mercancías es el famoso formato 1067, el formato de legalización de anticipos. Aquí también, y en esto yo más adelante voy a hablar de legalizaciones de manera puntual, pero les quiero contar que este formatico 1067 es de vital importancia para todos los que manejen operaciones por anticipos. Si yo lo hago a través de un IMC, yo tengo que legalizar mi anticipo ante el IMC en los plazos y fechas que vamos a ver más adelante. Si yo hago mi giro o mi reintegro anticipado a través de la cuenta de compensación, yo debo hacer mi proceso de legalización. ¿Para qué es este formato 1067? Es para legalizar los pagos que, como les decía, he hecho de manera anticipada o recibo de manera anticipada. ¿Qué está pensando en este momento la DIAN? Y la DIAN dice, primero, ¿cómo conoce ella que hay anticipos? Pues por los numerales. Yo utilizo un 2017 o utilizo un 1050, ya sabe que hay anticipos. Y están viendo en sus macros, y producto de esta resolución 161, comenzaron los cruces de información. Y ojo a esto, encontraron que el 68% de las operaciones reportadas como anticipos no se han legalizado. A mí la cifra cuando la escuché me pareció escandalosa, pero algo debe haber desde que la estén manejando así y estén enfocando todos sus esfuerzos y controles a la legalización de los anticipos. Están aplicando una lógica que yo creo que ustedes ya no sé, espero que no les haya llegado todavía, pero ahorita están aplicando la lógica de los 3 años, que dicen ellos así. ¿Cuál es la lógica de los 3 años? Que si usted ve un anticipo del 2018 que no se ha legalizado a hoy, 2022, ahí estamos hablando de 4 años, vamos a ser más generosos, vamos al 2021, 3 años, aquí pasó algo. Por eso, la lógica es que los pagos efectuados desde el 2019, ¿sí?, ya hayan sido más que nacionalizados, son 3 años. En las 2 vías, IMPO o exportaciones. Entonces va a ser un factor de revisión. Se llama la lógica de los 3 años. Qué pena el chisme que les estoy contando. Pero están un poco atrasados por el volumen de operaciones. No sé si ustedes hayan escuchado de los requerimientos o los actos de formulación de cargos que están haciendo sobre operaciones del 2018. En este momento están revisando de manera puntual
todos los 4 trimestres del 2018 y han generado un número importante de multas y sanciones. ¿Cuál era la meta de ellos? Es que en septiembre de este año, se están preparando para que en octubre, noviembre y diciembre de este año, del 2022, comiencen ellos a aplicar la lógica de los 3 años para las operaciones del 2019. Entonces, nos están dando un espacio para entrar, por favor, a revisar nuevamente las legalizaciones pendientes. Por favor, seamos exagerados con este tema de legalizaciones. Yo sé que aquí hay personas que posiblemente llegaron a la empresa hace 3 meses, hace 6 meses, y apenas están conociendo la dinámica de la empresa, y entran a una plataforma, los usuarios de cuentas de compensación, y entran a algún módulo específico de ver qué hay pendiente por legalizar, y les sale un listado de 4 y 5 años de operaciones. Puede que sea legalizado, puede que no, pero si está en el sistema, algo pasó, algo no se hizo bien. Por favor, levanten la mano, pidan ayuda. Este tema de las legalizaciones es de los mayores caballitos de batalla de la DIAN. Le preguntan a uno constantemente, vea, ¿es mejor legalizar o es mejor no hacerlo? Yo siempre digo, es mejor legalizarlo. Sí, es mejor legalizarlo. Yo lo puedo hacer en cualquier momento. Estoy haciéndolo, lógicamente, extemporáneamente, pero estoy bajando mi contingencia de 200 VTs por cada operación a 25 VTs. Y si fuera eso, algún reconocimiento voluntario, en el momento en que me colocan la multa, pues las 25 VTs bajan a 15, porque hago uso del 40% que me da la norma y el régimen sancionatorio, el 2245. Entonces, en todos los casos es mejor legalizar que no hacerlo. Este tema también lo vamos a ver ahora más adelante porque es un tema muy sensible y sobre el cual seguimos cometiendo desafortunadamente muchos errores, y para esto hay unas nuevas reglas. Y por último tenemos el otro formato, se llama ausencia de operaciones a reportar. Es el formato 1070. Este formato no es nuevo, ya venía funcionando con 2 finalidades. Cuando yo abría la cuenta de compensación o cuando la cancelaba durante el trimestre respectivo, en el mes siguiente al trimestre, cuando hacía mi información exógena, también le decía a la DIAN, vean, en ese trimestre no solamente le reporto la cuenta de compensación, los movimientos, sino que le reporto la apertura de la cuenta. O vea, señores DIAN, en ese trimestre le reporto las operaciones que hice, pero también le reporto que cancelé la cuenta. Y era un formato que causaba mucho dolor de cabeza, porque se nos olvidaba, porque llegaban multas y sanciones. La DIAN dijo, espere, ya no tienen que informarme eso. ¿Saben por qué? Porque yo ya estoy hablando de una manera más amigable y más cercana con el Banco República. Nos hemos vuelto amigos, estamos más cercanos, antes peleaban mucho, ahora estamos muy cercanos. Entonces ya logré un convenio con el Banco República para que ellos cada vez, como es mi obligación en las cuentas de compensación, cada vez que cancelo una cuenta o cada vez que abro una cuenta, hacerle F10 con sus características, ya el Banco República me va a entregar entre los primeros 5 días hábiles de cada mes, me va a entregar todo lo que pasó con esos F10 en el mes inmediatamente anterior. Entonces, tranquilos. Yo ya sé, tengo información directa. O sea, tienen más información. Entonces, le cambian la funcionalidad y dice, vamos a trabajar con este formato 1070. Porque es muy particular que un usuario de cuenta de compensación no tenga operaciones a reportar durante el trimestre. Muy curioso. Y están viendo cómo la estadística de cuentas de compensación que están abiertas y registradas ante el Banco República no presenten operaciones a reportar. Entonces, primero, van a hablar más con el Banco República y van a empezar a cruzarse información interna. Segundo, le piden a cada usuario de cuenta de compensación, vea, ahora, cuando usted no tenga operaciones durante un trimestre, que antes de la entrada en vigencia de la 161
yo no estaba obligado a reportarle a la DIAN. Si yo no tenía operaciones por reportar, no hacía información exógena. Ahora sí. Entonces, si mi cuenta de compensación no tuvo movimientos durante el trimestre, yo tengo la obligación de generar este formato 1070. Importante, tiene una nueva funcionalidad y básicamente ¿qué? Pues control, más control. Ojo, si mi cuenta no tuvo movimientos durante el trimestre, de todos los errores que están previstos en la resolución 0069, debo enviar el formato 1070. Y comienzan a aparecer preguntas. ¿Qué pasa si durante el trimestre yo no tuve ninguna operación de reporte a la DIAN, pero sí generé legalizaciones y generé un formato 1067? ¿Debo generar el formato 1070? La respuesta es sí. Porque una cosa es la legalización y otra los movimientos que tuvo la cuenta. Entonces, si en este caso mi cuenta no tuvo movimientos durante el trimestre, pero sí hice legalizaciones de anticipos, de importaciones o de exportaciones y tuve obligación de generar 1067, entonces, ¿debo transmitir 1067? Sí. ¿Debo transmitir 1070? Sí. Especial cuidado porque en este primer trimestre que pasó, que acabamos de reportar ahora en el mes de julio, ya muchos clientes que han llamado, muchos, miren, me pasó esto, es cierto que no tenía la obligación de reportar 1070 porque informé legalizaciones. Lo siento, sí tenía que generar 1070. Ay, pero ahora qué hago, pues envíelo, es temporáneo, sí. De pronto se le pasa al ente de control, pero tiene que, entonces es muy importante que esta funcionalidad es para reportar cuando la cuenta no tuvo movimientos. Pero esta va a ser de ahora en adelante una alerta para el ente de control. Para ellos va a ser muy curioso que una cuenta no tenga movimientos. Inmediatamente se van al Banco República, que va a ser la primera fuente de información, le van a pedir que les envíen los 3 TF10 de ese trimestre para ver si es coherente los informes de movimientos con este 1070. Si es coherente, pasan a la revisión. Si ven alguna incoherencia, inmediatamente inician la correspondiente investigación. Entonces, este formato 1030 tiene esas características importantes con esa nueva funcionalidad. Obligados a presentar información exógena. Pues ustedes saben que la información exógena cambiaria la tienen, en este caso, los IMCs y los titulares de cuentas de compensación, con que tengan sus cuentas registradas ante el Banco República. Hay otros dos. Miren los controles. Concesionarios de servicios de correo. Compañías de courier internacional, como estas que tanto utilizamos, están obligados a enviar información exógena cambiaria. Entonces, cuando yo hago ese uso de ese régimen simplificado, que la mercancía me llega por un DHL o por un FedEx, ellos también están generando información exógena cambiaria. Van a controlar ese tipo de operaciones. Y ustedes saben, no ustedes, no, otros clientes de otros lados, que cuando llega una importación de estas de régimen simplificado, pasan muchas cosas. La factura viene por $200, pero la compañía de correos la registra por 150. No me pregunten por qué. Y hacen una autodeclaración y me llegan. Y hay unas diferencias que digo, eso no pasa nada. Mire, lo van a controlar. Entonces tenemos que tener un especial cuidado con que la operación que transmite, perdón, a través de estos compañías de courier, sea o que corresponda a la realidad misma de la operación. Y vean, se metieron con los profesionales de compra y venta de divisas, básicamente las casas de cambio, que ya están debidamente registradas ante la SUPER, ellos también tienen que enviar información exógena cambiaria. A veces digo, no, es que yo hago tras de la casa de cambio y compro unos dólares o le vendo, o porque ellos no me van a reportar o porque no hay ningún control. Sí me hicieron firmar un documentico, pero yo lo firmé sin problema. Todo eso que estoy firmando ahí, todo eso va para el ente de control.
Entonces, esa información exógena cambiaria tiene más obligados y por consiguiente es mayor la información que va hacia el ente de control. Yo les había contado de por qué nos íbamos a detener un poco en la declaración de cambio. Y es porque con base en la información que va en la declaración de cambio, es que la DIAN crea unas reglas de información. Entonces, ellos dicen, leamos una declaración de cambio y comencemos a analizarla desde un comienzo. ¿Y cuáles son los tipos de operaciones en una declaración de cambio? Son 4, todos lo sabemos. Inicial, la primera operación que yo hago, ingreso, egreso, registro. Devolución, cuando ahí se produce esa situación específica. Luego el cambio de declaración de cambio, cuando me equivoco en el concepto y me doy cuenta a tiempo y hago ese cambio de declaración de cambio. Cambio un 1 por un 5, un 5 por un 1, un formulario 5 por un 2. Y la parte de modificación, que son todas esas posibilidades que yo tengo de cambiar la información inicialmente registrada. Pues la DIAN se centra en estos tipos de operaciones de cambio, porque basado en eso es que ellos van a comenzar a exigir cierta información exógena. Entonces, primero, especial cuidado en los tipos de operaciones de cambio, y ahora vamos a hablar de las reglas y condiciones de cada uno. Pero otro caso muy importante para el control cambiario es una referencia que ellos tienen y internamente allá en la DIAN le dicen la llave informática. Ojo a esa palabra, llave informática. La llave es la que abre, ¿no? Entonces, la que abre el control cambiario en la DIAN son dos campos en una declaración de cambio. Uno, la fecha en que se efectúa la operación de cambio. Recordemos, 1 inicial, 2 devolución, 3 cambio de declaración de cambio, 4 modificación. Cada uno de esos eventos tiene que tener una fecha. Y la segunda parte de esa clave o de esa llave es el número de la declaración de cambio, que tiene y que aplica para los mismos tipos de operaciones: inicial, devolución, cambio de declaración de cambio o modificación. Por favor, especial cuidado con esta llave informática que tiene la DIAN, porque ahora, bueno, siempre lo ha sido, es de carácter mandatorio. Incluso la DIAN, con algunas resoluciones que sacó, la 4083 y luego la complementó con la 3147, ellos se dieron cuenta de que habían definido en algún momento de su vida que algunos de esos campos no eran mandatorios. Pues lo que hicieron fue, con estas resoluciones, solucionar ese tema deficitario en que no era un campo mandatorio, lo convirtieron en obligatorio, y hoy en día estamos viendo sanciones porque a una operación del año 2018, que en teoría inicialmente el campo no era mandatorio, la DIAN dijo, usted tenía que subsanar esa situación, su plataforma o la que sea no lo tenía, era otra cosa, pero usted tiene que informarme el número de la declaración de cambio y la fecha. Y se convirtieron en campos mandatorios. Y desafortunadamente he visto algunas sanciones de operaciones del 2018 también, que es donde están ahorita encarnizados, donde están haciendo, no encarnizados, están haciendo su evaluación, sanciones porque a las declaraciones de cambio les faltaba el número de declaración de cambio o les faltaba la fecha.
Y así se fue la exógena. Entonces, ya esta es como la cuarta tarea que les voy a colocar, porque como es un tema práctico, por favor, revisen si los archivos que ustedes enviaron 2018, 2019 o 2020, bueno, 2021, tienen la totalidad de la información, en especial el número y la fecha, pero en especial el número, que es donde hay ciertas falencias en términos de aplicativos, de que ese número sea mandatorio. Si ustedes encuentran que alguna operación de estas no tiene ese número, y el archivo, el XML que genera cada una de las plataformas, me imagino que se lo dirá, donde ustedes tienen sus cuentas de compensación, por favor, corran a hacer a complementarlo y hacer el reemplazo de archivos. Recuerden que esa actividad me permite sanear el error y salvarme en este momento de la posible infracción que me coloque. Entonces, por favor, tomen nota grande, aparte, así como las legalizaciones, verificar de que todas las declaraciones de cambio, independientemente del concepto, IMPO, EXPO, deuda, cuestiones financieras, pagos entre residentes y todas las de servicios, transferencias, otros conceptos, compra y venta de saldos entre intermedios del mercado cambiario, esa sí que es la que más tiene falencias en el número del consecutivo. Por favor, verifíquenlo, por favor, hagan las validaciones, por favor, hagan las correcciones y por favor, hagan los reemplazos de archivos. Eso va a permitir sanear la operación de cambio de una manera oportuna. Rápidamente vamos a ver, recordemos, la fecha de las operaciones. Ya hablamos del número de la fecha de las operaciones de cambio. Entonces, en las operaciones de cambio iniciales, que es la número 1, y de devolución número 2, cuando yo hago ese tipo de registros en una cuenta de compensación, la fecha de la operación inicial y la operación de devolución, pues ya lo sabemos, debe corresponder a la fecha en que ingresó o salió la plata de la cuenta de compensación, y aquí el documento de control o el documento de referencia es el extracto bancario emitido por el banco al exterior. Entonces, esas fechas son las que van a aparecer ahí en las que deben aparecer en la declaración de cambio. Algo que también van a comenzar a revisar. Van a comenzar y ustedes los que han tenido requerimientos ven como lo primero que les piden cuando están haciendo validaciones, déjenme ver el extracto. Entonces, esto lo van a comenzar a validar. Cuando yo hago la operación de tipo inicial o devolución a través de un IMC, pues la fecha en la que el IMC me coloque en la declaración de cambio correspondiente. Ahí no tenemos ningún inconveniente. Para los tipos de operación 3 o 4, o sea, 3, cambio de formulario, y 4, modificación, recordemos, como aquí no hay movimiento de divisas, en el caso de una cuenta de compensación, o también a través del IMC, y lo que hay es una aclaración que estoy haciendo porque detecté que había utilizado el formulario indebido o un numeral que no correspondía. Cuando yo hago este tipo de operación 3 o 4 a través de una cuenta de compensación, obligatoriamente la fecha que debe aparecer en ese tipo de operación 3 o 4, ¿cuál es? La fecha en que yo hice la transmisión de modificación al Banco de la República. Entonces, si yo me doy cuenta que manejé mal un numeral cambiario y lo quiero modificar, entonces lo modifico en la plataforma que tenga a mi disposición, pero ese mismo día entro al Banco República y hago una modificación del F10, y la fecha de modificación del F10 que el Banco República me reciba, con la que me reciba esa modificación, es la que debo colocar en mi declaración de cambio de modificación. También especial cuidado con eso, como les digo, en estas amistades peligrosas que se están desarrollando. Ahora, cada vez que el Banco República recibe una modificación de F10, señores DIAN, hicieron modificación. Entonces la DIAN va a estar esperando de que yo le informe en la exógena todo lo correspondiente a esa modificación que tiene que ver con estas características.
Y cuando lo hago a través de un IMC, pues sí es más sencillo, porque es el IMC el que señala o define el tipo de operación. Y haciendo referencia a lo importante que es la fecha y el número en las declaraciones de cambio, ahora viene la forma en que se deben numerar las operaciones de cambio para efectos de ese reporte cambiario. Recordemos que ya vamos a hacer nuestra tarea de que todas las operaciones 2018 para acá tengan número de declaración de cambio, tengan ese consecutivo de 5 dígitos. Por favor, háganlo. Entonces, recordemos que para todas las operaciones, independientemente del tipo 1, 2, 3 o 4, ya la norma de manera taxativa le dice, ahora sí, todos tienen que tener un número. Un número. Para esa operación, que tiene las características que sean de 5 dígitos, como lo dice el Banco República. La única característica es que ese número no se repita en una operación en el mismo día. Pero yo puedo comenzar con consecutivos para hoy, agosto 5, con el número 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del tipo de operaciones. Y el lunes, agosto 8, puedo comenzar otra vez con el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no hay ningún problema. La idea es que no se repita el consecutivo en una misma operación el mismo día. Y esto aplica para IMCs o para titulares de cuentas de compensación. También la norma aclaró que no era necesario que el número sea consecutivo, porque había una cantidad de teorías de que no es que se me saltó el consecutivo y ahora que no se preocupen, no importa que ese número no sea consecutivo, lo importante es que tengan los 5 dígitos que se asigne a todas las operaciones, tipo 1, 2, 3 y 4. Algunas plataformas, en el caso de las cuentas de compensación, permiten la asignación de numeración automática. Hagan uso de ese campo de modo que el sistema sea quien les llene eso y se evitan eso. Porque miren lo que puede pasar cuando no se diligencia esa casilla. En el caso de los titulares de cuentas de compensación, recuerden que yo tengo que presentar pues también los 4 tipos de operaciones. Esa es la primera regla muy importante de información exógena hoy en día. La DIAN con la 161 volvió a hacer énfasis y les dijo, mire, ustedes me tienen que presentar estos 4 tipos de operaciones iniciales, de evoluciones, cambios o modificaciones con las características que acabamos de enunciar, número y fecha. Aquí vemos otro tema práctico en estas operaciones. El segundo, un tema del que seguramente todos somos expertos, el tema de la legalización de los documentos aduaneros. Y aquí volvemos a hacer énfasis de la importancia de la legalización de esos documentos aduaneros. ¿Y qué dice la DIAN? Primero, todos los que hagan reintegros anticipados o pagos anticipados tienen que hacerme legalización. Muy bien. ¿Qué me informa usted? Me informa cuando lo tenga el documento aduanero o como dice la norma, o el documento que haga sus veces. Sabemos que en algunos casos la factura comercial hace las veces de documento aduanero. Y aclara que lo que yo tengo que legalizar son los valores siempre en dólares, porque las declaraciones de importación están en dólares independientemente de la moneda de giro, que yo le haya pagado a esa mercancía. Y esto sí, por eso lo colocamos en negrilla. A los valores en dólares pagados a esa mercancía. Y que, que corresponda lógicamente a esos documentos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una declaración de importación por $10,000, nacionalizo $10,000, pero por efectos de descuentos por pronto pago, de efectos de mercancía, acuerdos con mi proveedor de volúmenes de compras, él me dice, no me pague sino 9,000. Entonces yo, en la casilla de giro 9,000. Entonces, en los documentos, el valor que le estoy pagando a esa declaración de importación va a aparecer también 9,000. Entonces,
las casillas de giro, en el caso de dólares, de la casilla de giro, y el valor pagado a esa mercancía tiene que ser el mismo valor. Una aclaración importante que hizo en la DIAN en ese sentido. Primera parte terminada, vamos un poco mal de tiempo, pero no importa, en la segunda parte ya es mucho más sencilla, porque ya tenemos mucha información, ya hablamos de los formatos, de las características, y aquí ya vamos es como a tratar de ver cuáles son los principales cambios de esta resolución 161 y sus principales modificaciones. Entonces comenzamos con las reglas de esta 161 que aclaró. Esta, muy importante, muy importante. ¿Qué quiere la DIAN con esta regla de que un titular de cuentas de compensación que tenga varias cuentas de compensación presente un único archivo generado por cada uno de los formatos o por cada uno de los conceptos? Pues facilitarle a ellos el control cambiario. Entonces, dicen, no me ponga a enviarme tantos archivos o formatos como cuentas de compensación tenga. Si en un momento determinado ustedes me están enviando más de 2 archivos de una misma cuenta, yo voy a tomar como recibido el primero que recibo. El otro le va a decir que esa información ya fue recibida y no se lo voy a recibir en el segundo archivo. Lógicamente, si yo no puedo enviar un segundo archivo de otra cuenta, pues ¿con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con falta de envío de información. Y podemos tener problemas con eso. Entonces, importante porque ya la norma lo venía exigiendo, pero había algunos clientes que todavía no venían siendo juiciosos con esto, y la DIAN en su prevalidador, el 2.4, le permitía los 2 archivos. Ahora no va a ser permitido, en esta versión 2.5.1 no va a ser permitido. Entonces, ese envío de archivos como gemelos de una misma cuenta, cuando le envío 2.1059, la DIAN me recibe el primero, el segundo me lo rechaza y me va a quedar sin la posibilidad de informar oportunamente lo que iba en ese segundo archivo. Entonces, independientemente del número de cuentas que yo tenga, recordemos que la información exógena es por NIT, y lo que dice la DIAN ahora es que yo quiero consolidar en un solo archivo la información, porque eso, según ellos, facilita el envío de la información a la DIAN, pero no, les va a facilitar a ellos la actividad de control que ejercen sobre las cuentas de compensación en este caso. Entonces, importante tener en cuenta que se debe enviar un solo único archivo. ¿Qué hace uno? Si tengo 2 o 3 cuentas de compensación, pues comienzo a negociar con los bancos donde tengo las cuentas. Seguramente que hay un banco que es el dominante respecto a los otros 2. Entonces le digo, mire, usted que tiene el 80% de mis operaciones, me hace el favor y genéreme, yo le envío los archivos de las otras 2 cuentas y usted hágame la indexación en un solo archivo, y ustedes son expertos en que eso no se los cobren y lograr que el banco les haga lo que quieran, pero entréguenle eso a alguien técnico, ¿no? A algunos clientes de una manera muy diligente entran al prevalidador de la DIAN y comienzan a querer información. Sí, es válido, pero negocien con sus bancos, exijan a sus bancos, vale la pena. Esta regla de reemplazo de archivos iniciales era muy esperada. Y aunque ya se venía permitiendo, las normas no eran tan claras. Entonces, ahora sí, la resolución 161, artículo 2, parágrafo 2, dijo, mire, usted si encuentra que en un momento determinado se equivocó en la información que me envió, le hicieron falta registros,
le hicieron falta por incluir operaciones. Usted ya me presentó el archivo inicial con el concepto ese, el concepto número 1, que es inserción nuevo, ¿sí? Pero detecta en una revisión que usted hace muy juiciosamente en compañía de Triada, que tanto nos apoya, dice, oiga, nos faltó información, ¿qué hacemos? Pues ahora yo puedo reemplazar ese archivo inicial, concepto 2, opción de reemplazo, ¿sí? Y yo puedo en cualquier tiempo reemplazar ese archivo subsanando o saneando la falta de información que me sucedió en el primer envío de archivo. Entonces, ese reemplazo de archivos iniciales en cualquier tiempo es muy importante. Recordemos, acá en el encabezado se escoge ese archivo nuevo o de reemplazo, lo complemento y genero mi nuevo archivo. Y esto va a obedecer a que ustedes seguramente van a hacer revisiones detalladas de sus operaciones. Entonces, si en este momento ustedes encuentran operaciones de años anteriores, producto de las revisiones que van a hacer, que le hace falta información y que tiene necesidad de reemplazar el archivo, nos acogemos a un principio de favorabilidad que traen las normas y más esta resolución 161, donde dice, no, yo puedo reemplazar en cualquier momento. Archivos del 2018, sí. Lo que vamos a hacer ahora con la revisión, si encontré declaraciones de cambio sin numerar, estoy acogiéndome a lo que dice la 161, principio de favorabilidad, y estoy saneando mi operación de cambio, y por ese concepto la DIAN ya perdió conmigo la posibilidad de la multa. Yo les dije que íbamos a hablar de legalizaciones. Las legalizaciones son... bueno, perdón, antes de legalizaciones, para hablar un poco de ese saneamiento de infracciones cambiarias. Recordemos que hay un decreto ley 2245 de junio 28 del 2011. Ese es el régimen sancionatorio aplicable a las operaciones de cambio. Si ustedes quieren saber en qué están parados en términos de posibles infracciones, léanse ese decreto. Seguramente no van a poder dormir el fin de semana, pero léanlo. Si tienen preguntas sobre eso también nos los pueden hacer. Pero ese decreto tiene algo importante, que es esa regla de saneamiento de la infracción cambiaria. Esa regla de saneamiento de la infracción cambiaria es bien importante porque me permite a mí cumplir con mis obligaciones después de un plazo específico. Y cuando yo hago, por ejemplo, este reemplazo de archivos, ahora con lo que estoy viendo, que puedo complementar números de declaraciones de cambio, que puedo complementar declaraciones, información de las declaraciones de impo o exportación, que es donde más están centrados ellos, pues estoy saneando y estoy eliminando la posible infracción que la DIAN esté pensando en imponerme. Por ejemplo, si yo reemplazo un archivo que estaba con errores, incompleto, y que no he legalizado documentos aduaneros, hablando de legalización, pero ya se emitió el respectivo acto de formulación de cargos, pues ahí sí, desafortunadamente ya no es viable ningún saneamiento. Pero si reemplazo ese archivo haciendo uso de esta figura que me da la norma y hago el saneamiento de la operación, pues con el solo envío de ese reemplazo, con el solo reemplazo de ese archivo, estoy haciendo un saneamiento automático y ya me puedo eximir de la correspondiente sanción. Entonces vean la importancia, como si yo hago cosas prácticas en mis operaciones de cambio, tengo la posibilidad de evitar esas sanciones, y así estoy haciendo uso de la regla de saneamiento de infracciones cambiarias que trae previsto 2245, que es bien. En el tema de legalizaciones, pues ustedes saben que ya lo hemos visto bastante, en el sentido en que todas las legalizaciones las establece la resolución 69. La resolución 69 estableció las reglas, y ahora la 161 vuelve y la ratifica, de que a quien
¿quién tiene que hacer legalización de los documentos aduaneros? Pues los clientes que hagan operaciones a través de los intermediarios del mercado cambiario o que lo hagan a través de las cuentas de compensación. ¿Cómo lo hago? Presentando ante el IMC la correspondiente legalización. Si la hice la operación a través del IMC, aquí está la opción. Simplemente tengo que hacerlo informándole al IMC a través de la metodología que él tenga establecido los números de los documentos aduaneros, cuando los tengo, llámese DIN, llámese DEX, o los que hagan sus veces, recuerden, régimen simplificado, donde no hay DIN ni DEX, hay factura comercial, con la característica que ya hablamos. Legalizo el valor pagado a la mercancía que esté amparada en esa información. Y para los cuales yo ya he hecho un tipo de operación inicial, ¿cuándo aparece como condición mi obligación de legalización? ¿Cuándo aparece? Cuando yo tengo el documento aduanero. Entonces, cuando tengo el documento aduanero, en el momento en que hago la operación de cambio, pues lo suministro. Si no, cuando lo tenga, voy e informo. ¿Qué pasa cuando hice un pago anticipado y han pasado 6 meses, 1 año, y le preguntan a uno, mire, ¿qué hago para legalizar? Usted no puede legalizar porque usted no tiene todavía una obligación de legalización. Su obligación de legalización surge a partir del momento en que obtiene el documento aduanero. Si una vez tenga el documento aduanero, corra a legalizar a través de IMC o a través de cuenta de compensación. Pero si no tiene, no se preocupe. También otro tema que van a empezar a controlar es, ellos, como les contaba, ven operaciones del 2018, 2019 sin legalizar, van a empezar a hacer requerimientos de información y van a listar las operaciones que están pendientes por legalizar según la DIAN y les van a pedir a ustedes explicación del motivo por el cual no se ha legalizado. Es importante empezar a documentar ese tipo de operaciones. Cuando yo, a través del IMC, hago un cambio de declaración de cambio, me explico. Hice un giro por $10,000 y utilicé la declaración de cambio número 5 porque alguien me dijo en mi empresa que eso era un servicio técnico. 3 meses después me dicen no era un servicio técnico, eso era el pago de una importación. Lo que pasa es que coincidencialmente el proveedor era el mismo. Digo, no, aquí hay un problema. Ya como soy experto en temas de cambios, digo, bueno, yo vi en la charla que muy amablemente me invitó Triada, yo tengo que hacer un cambio de declaración. Entonces, cuando haga ese cambio de declaración de cambio y cambio el formulario 5 por un formulario número 1 de pago por importaciones de bienes, digo 3, cambio de declaración. Voy a cambiar la declaración de hace 3 meses, la número tal fecha. Ahí coloco los numerales correctos y coloco, ojo a esto, los datos de los documentos aduaneros si al momento de hacer ese cambio de declaración están disponibles. Si no, si era un pago anticipado y si no ha podido nacionalizar, entonces es una operación que internamente me va a quedar pendiente para legalizar. Pero entonces, muy importante siempre complementar toda la información que estuviera disponible al momento que hago la operación o de cambio de formulario o de modificación. Con el tipo de operación 4 igual, si modifico la información y digo, me equivoqué en el numeral, no todo era con cargo al 2022, sino era 2022 un valor y 2016 otro por fletes, entonces modifico también el valor y hago aclaración del documento aduanero si lo tengo disponible en ese momento. Entonces vean cómo esos tipos de operaciones, 1, 2, 3 y 4, están formando parte integral de los controles de la resolución 161. Y en el caso de los plazos, ante el IMC, recordemos, tengo que hacer la legalización dentro del mes calendario siguiente, mes calendario, 30 días, a la fecha en que yo tuve el acceso a la información del documento aduanero. Esta parte me gusta mucho a mí, porque aquí la DIAN tiene un vacío jurídico inmenso, con el cual uno puede hacer alguna serie de proyecciones para evitar sanciones. Es bien interesante esto, este plazo.
y la forma en que está redactado, ¿sí? A la fecha en que los importadores y exportadores tuvieron acceso a la información de las declaraciones. No les digo nada más, pero es bien importante porque nos puede servir para muchas cositas. Y en el caso de las cuentas de compensación, recordemos que aquí hay dos reglas. Una es, yo tengo que enviar información trimestral exógena a la DIAN. Si antes del envío de la información exógena, en la operación inicial que yo hice, registré un anticipo, pero antes del vencimiento para enviar la información yo tengo acceso al documento, simplemente entro y la complemento. Complemento el formatico número 1, sin cambiar el numeral, sigue siendo un numeral que enviar el anticipo, y le coloco los datos. Ejemplo, pago la operación como anticipo en abril 1 y en mayo 30 recibo la declaración de importación. ¿Estoy dentro del trimestre? Sí. Abril y mayo. Abril, mayo, junio lo reporto en julio. Entonces, entro a mi declaración, la complemento con los datos y en julio se va esa información exógena que le dije que era un anticipo, pero que la complementé dentro del trimestre y no tengo que enviar formato 1067. Simplemente el mismo formato 1059 me sirve para reportar el anticipo y reportar la legalización sin tener que enviar otro tipo de formato. En el caso de las operaciones con tipo operación 3 o 4, la misma dinámica que de las cuentas de compensación. Si en el momento en que hago ese cambio de formulario ya tengo la información aduanera, la coloco en el formulario que modifico. Muy importante colocar siempre información. Aquí la clave es colocar información. Si está disponible al momento en que se haga la correspondiente modificación o cambio. Si no está disponible, recuerde que es cuando aparece la obligación de generar el formato 1067 de información exógena cambiaria. Cuando yo tengo que transmitir en el mes siguiente al trimestre, en la información exógena cambiaria, todos los datos de las declaraciones de importación y de las declaraciones de exportación que forman parte de la información complementaria a mi operación. ¿Qué datos tengo que legalizar? Pues los datos relacionados con los números de aceptación de la declaración de importación. Ojo a esto. Yo tengo que informar es el número de aceptación de la declaración de importación. No el número del formulario, sino el número de aceptación. Casilla 134, si mal no estoy, de la declaración de importación. Es el número de aceptación. O la factura comercial. Y siempre voy a legalizar son los valores pagados a la mercancía. No legalizo fletes, no legalizo seguros, no legalizo otros gastos. Solo legalizo el FOB de la declaración de importación. Esa es la mayor fuente de información. Como les decía, definitivamente el valor que se cancela con el giro es el valor que yo tengo que legalizar. Que tengo diferencias con el valor FOB producto de lo que hablábamos, mercancía defectuosa, pronto pago, mercancía sin nacionalizar, pues giro sin problema y hago la diferencia. No le tengamos temor a las diferencias. Es que a mí me dijeron que yo tenía que demostrar. No, ustedes tranquilos, ustedes soporten las diferencias. Soporten las diferencias. Las diferencias se pueden justificar, que tenemos que tener una documentación específica para eso, claro, pero no le tengan miedo a las diferencias. Es que yo giré, nacionalicé 10.000 y ahora tengo que girar 10.000. No. Si usted tiene notas crédito, si tiene que la puede aplicar una futura importación, ahí hay unas reglas de juego específicas para eso. Si ya tengo pagos anticipados, si tengo descuentos por pronto pago, por volúmenes de compra, ahí tengo la forma de justificar una diferencia. No le tengamos miedo a la diferencia, tengámosle miedo si no la puedo justificar. Si la tengo justificada, sin ningún
inconveniente. La información de los DEX, básicamente, esta es la información que es objeto de legalización en un documento de exportación, o hablo del DEX como número definitivo de la declaración de exportación o de la factura comercial. Siempre el valor reintegrado en dólares a la mercancía, recordemos, FOBs, el numeral cambiario, pues que va a seguir siendo el mismo, el total del FOB integrado, gastos, deducciones y reintegro neto. Esto solamente lo voy a colocar como información porque ya las diferentes aplicaciones o programas que tienen los bancos para soportar los informes exógenos lo tienen muy claro. Eso simplemente es para información de ustedes de cuál es la información de los documentos de exportación que son objeto de legalización. Y los documentos que volvemos a recordar que hace las veces de declaración de IMPO o exportación es la factura comercial emitida por el vendedor de los bienes, que ese hace las veces de DIN o de DEX cuando he usado para mi nacionalización un sistema diferente al régimen ordinario. Es decir, he entrado por el régimen simplificado, o el tema de las zonas francas también aplica para eso. Y terminamos. Terminamos dentro de los horarios previstos. Yo quería simplemente, y aquí seguramente hay muchos usuarios de cuentas de compensación, contarles finalmente que desafortunadamente la DIAN está colocando una serie de alertas para las cuentas de compensación. Y ahorita tienen 3 alertas definidas que van a formar parte de esa revisión y la que les va a dar pie al ente de control a hacer requerimientos de información, actos de formulación de cargos o autocomisiones, como dicen cada una de las seccionales de la DIAN. La primera alerta para una cuenta de compensación que tiene la DIAN es la periodicidad de los reportes. Por favor, por ningún motivo, dejen de enviar de manera oportuna un reporte al Banco de la República. Recordemos, tenemos hasta el último día hábil del mes siguiente para enviar el mes inmediatamente anterior. No dejemos ese reporte para el final. Coloquemos como tarea ya en mis tareas pendientes de que el día 15 de cada mes, pase lo que pase, yo envío mi reporte. Ahí estoy cerrando esa brecha de informe del F10. Recordemos lo que les decía ahora, que ellos están intercambiando mucha información. Se me pasó el reporte de un mes a otro, que lo puedo reportar temporalmente, claro, yo lo reporto, pero ya inmediatamente la DIAN lo va a saber. Entonces, tratemos de extremar nuestros controles para que para que la periodicidad de ese reporte sea entre los plazos que establece la norma en la circular reglamentaria. La segunda alerta que están tomando en cuenta ellos son los saldos de esos formularios 10. Recordemos que el saldo del mes anterior es el saldo inicial del mes siguiente. Entonces ellos están viendo la coherencia entre el saldo anterior, los ingresos del periodo, los egresos del periodo y el nuevo saldo. Tienen que coincidir contra el extracto. Entonces, importante, y aunque los diferentes aplicativos también me ayudan a controlar eso, hay otros que no. Entonces, muy importante, porque esa es la segunda alerta que hoy en día tienen. Entonces, el Banco de la República detecta que hay inconsistencia de saldos, señores DIAN, para su competencia. Y la tercera alerta, ya lo hablamos, la legalización de los anticipos. Por favor, yo les digo que hagan una tarea conjunta al interior de su empresa, levanten la mano, pidan ayuda, díganle a Triade que les ayude, ellos son expertos en esto. Validen la legalización de los anticipos. ¿Cómo está la empresa respecto a eso? Anticipos a través de cuenta de compensación, fácil de controlar si han alimentado las herramientas. Anticipos a través de IMCs, pídanle a su banco si tiene una relación de los anticipos enviados y que no han sido legalizados. Busquen información, organícenla, pero por favor, legalícenla cuanto antes. Por favor, legalícenla. Y finalmente,
el tema de la numeración de las declaraciones de cambio, en especial las del 2018, donde hemos visto muchos requerimientos y muchas sanciones, posiblemente por la falta de ese consecutivo en la declaración de cambio. Ha sido mucha la información que hemos visto, como les digo, intentamos darle una visión práctica. Miren que no hablamos casi ni de circulares reglamentarias, ni de resoluciones, ni de decreto 2245, eso lo dejamos para otras charlas de actualización cambiaria. Esta era la información exógena cambiaria enfocada a aspectos prácticos. No nos metimos con temas técnicos, como lo es la resolución 161, que habló de, como les digo, encabezados, validadores, todo lo que tiene la 161, eso se lo dejamos a los bancos. Nosotros tenemos que enfocarnos en este control sobre operaciones de cambio. Dudas o preguntas seguramente van a surgir. Inquietudes también habrá muchas. Tenemos ahí 7 preguntas en el chat que no sé si vamos a tratar de responderlas rápidamente. Me dicen que se puede modificar un formulario de reintegro de exportación, anticipo pendiente, publicación por formulario. Claro, aquí no aplica la modificación, sino aplica un cambio de formulario, con lo que hemos hablado. Entonces sí lo puedo hacer, pero recuerden que también si lo hice a través del IMC, tengo que contarle al IMC. Si lo hice a través de la cuenta de compensación, pues tengo que modificar también el F10. Aquí me dicen que por favor puedo repetir el decreto, no sé a cuál decreto, seguramente al del régimen sancionatorio. Ese decreto es el 2245 de junio 28 del 2011, decreto 2245, es el régimen sancionatorio aplicable a las operaciones de cambio. También podemos hacer una charla sobre eso, es bien interesante. ¿Qué más tenemos acá? Repites el decreto, repetir. Ah, no eran más preguntas. Como les digo, seguramente las preguntas vendrán después. Triada, abogados y auditores, estar atento a seguramente canalizarlos dentro del buen servicio que les presta de consultoría integral. Nosotros como aliados estratégicos a ellos también. Así que gracias por habernos acompañado. Yo sé que ha sido mucha la información, pero esperamos que esto se pueda traducir en tareas prácticas para la empresa y evitarnos tantos dolores de cabeza que nos genera un régimen sancionatorio como el que tenemos actualmente. Muchas gracias y buen día.